¿Y si la caja de Pandora nunca se hubiera abierto? Imagina por un momento la tapa levantándose apenas, un suspiro de aire que se escapa, y con él algo incorpóreo y terrible invade el mundo. Ese gesto, ese movimiento mínimo, ha sido durante siglos una metáfora poderosa. La curiosidad que desencadena consecuencias irreversibles. Pero hay una precisión que cambia la mirada. Lo que se liberó no fue necesariamente de una caja en el sentido moderno. En el griego antiguo se habla de un pitos, un jarro grande y pesado. El título que nos reúne hoy resume la tensión que intentaremos desentrañar. El mito de Pandora, revelando los secretos de todos los males. La historia, en su versión más conocida, es directa y casi teatral. Prometeo, el titán que desafía a los dioses, roba el fuego para entregarlo a la humanidad. Con ese gesto, otorgó a las personas una herramienta de progreso, y al mismo tiempo, provocó la ira de Zeus. Como castigo, el dios prepara un don trampa. Crea a la primera mujer, Pandora, que llega a las casas de los mortales cargada de dones artesanales. Entregada a Epimeteo, ella abre un recipiente, o jarro según veamos la palabra, y de allí brotan las desgracias, enfermedades, angustias, trabajo, dolor. Al final, solo queda dentro un elemento enigmático, Elpis, la esperanza. ¿Qué significa que la esperanza permanezca dentro? ¿Es consuelo divino o un último engaño? Y, sobre todo, ¿quién es realmente responsable de lo que sucede? ¿La mujer que abre el recipiente, o los dioses que la pusieron en ese lugar? Si esta reflexión te interesa, suscríbete para seguir explorando mitos y su eco en nuestro mundo. Antes de avanzar, conviene aclarar una pieza clave que ha desviado lecturas y representaciones durante siglos. En los textos griegos la palabra que aparece es pitos, pícolos jarro, un recipiente cerámico grande, más cercano a una tinaja que a la cajita que imagina la iconografía occidental. Fue entre los humanistas del Renacimiento, con figuras como Erasmo de Róterdam, que la imagen se transformó. Ciertas traducciones latinas optaron por pixis, caja, un objeto más pequeño y doméstico. Esa sustitución, aunque aparentemente menor, desplazó la carga simbólica. Un jarro sugiere almacenamiento antiguo, un depósito de lo comunitario y lo ritual. Una caja evoca secreto íntimo, curiosidad personal, algo que se manipula con la mano. Según algunos estudios, esta elección traductora contribuyó a acentuar la culpa de Pandora, al convertir la escena en un acto más íntimo y personal, una intrusión privada en el orden establecido por los dioses. Pero es importante subrayar, la hipótesis de la traslación pitos-pixis es discutida por especialistas y, aunque influyente, no elimina las demás capas del mito. Presentarla así es ofrecer un contexto que nos permite leer el relato con más matices, no afirmar una verdad única e incuestionable. Volvamos al argumento. Prometeo roba lo que no le pertenece, y Zeus responde con astucia. La creación de Pandora es un castigo envuelto en un regalo. Desde una perspectiva patriarcal y simplista, el mito ha sido interpretado como la explicación de por qué las mujeres son la causa de todos los males. La primera mujer abre el recipiente y el mundo se llena de dolores. Pero esa lectura choca con problemas evidentes. Pandora, como la pintan las fuentes, no es exactamente una agente con plena autonomía. Es un artificio de los dioses, una figura compuesta con dones y con una naturaleza que le fue impuesta. Incluso el propio nombre, Pandora, la que tiene todos los dones, remite a una condición creada por el exterior. ¿Cómo sostener entonces una acusación moral simple contra alguien que fue construido como mecanismo de castigo? No es necesario negar que ella abre el jarro. Sí es imprescindible reconocer que el origen del suceso reside en un conflicto entre Prometeo y Zeus, un choque que pone en juego el poder, la retribución y la creación de orden mediante la punición. Si vemos el recipiente como metáfora, y el mito invita a ello,
El gesto de abrir se vuelve sinónimo de descubrir, experimentar, acceder a lo desconocido. El jarro contiene aquello que no sabemos cómo manejar: fuerzas, enfermedades, inquietudes. Abrirlo es un acto irreversible, en tanto que una vez que una plaga, una idea, una técnica o una mentira se difunde, no hay retorno a la ignorancia original. Aquí aparece la ambigüedad moral de la curiosidad humana. Es a la vez motor de avance y posible puerta a catástrofes. Prometeo, con su fuego, representa precisamente ese doble filo: la luz que permite cocinar, forjar y crear, y la llama que puede quemar, devastar y hacer explosión. La historia nos emplaza ante una pregunta persistente: ¿hasta qué punto vale arriesgarse a abrir recipientes si el conocimiento trae consigo la posibilidad de daño? La figura de la esperanza guardada en el interior es quizá el punto más controvertido y filosóficamente fecundo del relato. Algunos intérpretes sostienen que el pis dentro del jarro es una misericordia. Entre todos los males, el más valioso permanece como salvavidas para la humanidad. Otros sostienen lo opuesto, que la esperanza dentro es la última ofensa de los dioses, un consuelo falso que deja a los humanos condenados a padecer, mientras les niega una esperanza liberadora. Hay todavía quienes leen Elpis no como algo que falta a la humanidad, sino como la forma en que las sociedades han desarrollado su resiliencia. La esperanza no es dejo pasivo, sino capacidad activa de imaginar alternativas. Ninguna de estas lecturas puede imponerse sin perder algo esencial: la ambigüedad. El mito, con su imagen de la tapa que no cierra del todo, nos deja con la sensación de que la esperanza puede ser a la vez refugio y espejismo. ¿Es mejor que la esperanza haya quedado dentro, o es peor que fuera? ¿Estamos vivos gracias a ella, o somos presos de su promesa? Cuando compararnos con otros mitos nos permite ver patrones universales. La historia de Pandora resuena con el relato bíblico de Eva. Ambos implican la entrada de un estado nuevo para la condición humana, a través de una figura femenina y un gesto que altera el orden. En las tradiciones mesopotámicas, asimismo, pueden encontrarse relatos que buscan explicar el origen de los sufrimientos humanos, la creación de la mujer, o la institución del trabajo y la mortalidad como arreglo divino. Estas coincidencias no prueban una filiación directa ni una intención idéntica. Muestran más bien que muchas culturas han buscado una narración que explique por qué los seres humanos experimentan dolor y límite. Son intentos de ordenar lo incomprensible. En algunos casos, esa ordenación termina por naturalizar estructuras de poder. Al explicar el origen del sufrimiento en una desobediencia o en la curiosidad femenina, se legitiman control y dominación. Pero reconocer la existencia de esas lecturas no obliga a aceptarlas. En cambio, permite reflexionar críticamente sobre cómo los relatos antiguos han sido usados, y a veces abusados, para sostener discursos posteriores. Pasemos ahora del mundo de las imágenes antiguas a nuestras propias cajas, a los recipientes contemporáneos que abrimos con esperanza y a menudo con ingenuidad. El paralelo entre el fuego de Prometeo y la energía nuclear resulta particularmente potente. A mediados del siglo XX, científicos y políticos desbloquearon una forma de energía contenida en lo más íntimo de la materia. La fisión nuclear permitió generar electricidad a escalas inimaginables y, al mismo tiempo, produjo bombas cuya potencia destruyó ciudades. El proyecto Manhattan fue la mano humana que, como Prometeo, sacó de la naturaleza una habilidad hasta entonces inaccesible. Los responsables sabían que la facultad podía utilizarse en múltiples direcciones. Sabían además que su difusión transformaría para siempre el tejido político y ético del planeta. ¿Fue aquello un mal necesario? ¿Un paso inevitable del progreso? El mito nos ayuda a captar la complejidad. Lo que ofrece poder puede salvar vidas y a la vez aniquilarlas. La decisión de abrir una jarra tecnológica requiere no solo ingenio, sino también una deliberación sobre consecuencias.
La inteligencia artificial es otra caja moderna que encaja en la misma genealogía simbólica. Vivimos ahora momentos en que algoritmos y modelos computacionales amplifican capacidades cognitivas y productivas. Desde la medicina a la gestión urbana, la IA promete soluciones antes imposibles, pero también hay sombras, automatización del empleo, sesgos que reproducen discriminaciones, proliferación de desinformación mediante contenidos fabricados con sofisticación cada vez mayor. A diferencia de la metáfora del jarro intacto, muchas de estas tecnologías se han desplegado con rapidez, se han abierto sin la certeza de disponer de un marco regulatorio y ético robusto. El resultado es una mezcla donde ventajas inmediatas conviven con riesgos sistemáticos. La pregunta que trae el mito es vieja y nueva. ¿Cómo balanceamos la curiosidad y la innovación con la prudencia y la responsabilidad? ¿Qué responsabilidades tienen desarrolladores, gobiernos y ciudadanos antes de levantar la tapa? Podemos pensar también en la edición genética, con herramientas como CRISPR, que nos permiten alterar la información básica de los organismos. Aquí la metáfora del recipiente vuelve a ser pertinente. El genoma, como un cofre que guarda la programación de la vida, puede abrirse para corregir enfermedades, prevenir sufrimiento y extender la salud. Pero puede también dar pie a desigualdades biológicas, a manipulaciones imprevisibles y a consecuencias hereditarias que afectan generaciones. De nuevo, el problema no es la curiosidad en sí misma, porque la ciencia nació de esa curiosidad, sino la ausencia de mecanismos colectivos para evaluar riesgos, compartir beneficios y prevenir daños irreversibles. En el plano social encontramos recipientes menos tangibles, pero no por ello menos peligrosos. Las redes sociales y las economías de la atención han sido vasos de expansión de la comunicación humana, potenciando voces, conectando comunidades y democratizando información. Simultáneamente, han acelerado la difusión de noticias falsas, de discursos polarizantes y de prácticas de manipulación emocional. La desinformación actúa como un enjambre de males. Una vez suelta, altera percepciones, corroe consensos, daña reputaciones y puede llegar a socavar procesos democráticos. Aquí, la analogía con Pandora se vuelve inquietantemente literal. La curiosidad colectiva, la búsqueda de lo novedoso y la demanda de contenido inmediato han contribuido a levantar tapas que antes sujetaban ciertos equilibrios informativos. ¿Cómo educar a las audiencias para que no reproduzcan esos males? ¿Cómo diseñar plataformas que incentiven información veraz sin caer en censuras arbitrarias? No hay receta simple, pero sí herramientas. Alfabetización mediática, verificación colaborativa, regulación orientada a transparencia. El cambio climático se presenta como otra consecuencia de la apertura masiva de recipientes. La acumulación de emisiones, la explotación de combustibles fósiles y la industrialización desenfrenada actúan como prácticas que liberan efectos sistémicos. No se trata de un solo acto de curiosidad, sino de miles de decisiones económicas y tecnológicas que, sumadas, han transformado la atmósfera. El paralelo con el mito subraya dos cosas: la irreversibilidad parcial de muchas alteraciones y la necesidad de responsabilidad colectiva. Una vez que el clima global entra en dinámica de retroalimentación, no es fácil retroceder a la situación previa. La lección es contundente. Abrir no es solo conocimiento, es también obligación de cuidarlo abierto. Frente a estas cajas contemporáneas, energía nuclear, IA, edición genética, redes sociales, clima, hay lecciones prácticas que podemos extraer sin caer en nociones simplistas. La primera es que la curiosidad y el progreso no son en sí mismos vicios. La ciencia y la técnica han ampliado la esperanza de vida, reducido enfermedades y posibilitado formas de bienestar antes inimaginables. El problema surge cuando la innovación se despliega sin marcos éticos, institucionales y democráticos que consideren impactos a largo plazo. Por eso la gobernanza importa.
No se trata de detener la investigación, sino de establecer procesos de evaluación por pares, comités interdisciplinarios, diálogo público informado, y regulaciones que no anulen la creatividad pero sí minimicen daños previsibles. La segunda lección es la necesidad de educación crítica. Si la curiosidad humana es inevitable, la cuestión es cómo la canalizamos. Enseñar pensamiento crítico, ética aplicada, comprensión de riesgos y de probabilidades, es formar ciudadanos capaces de participar en decisiones colectivas sobre tecnologías y políticas. La alfabetización científica no debe ser patrimonio de especialistas. En una sociedad que abre recipientes con rapidez, la deliberación pública requiere ciudadanos informados. Una tercera lección apunta a la responsabilidad de quienes crean. Científicos, ingenieros, empresas tecnológicas y decisores políticos. Los innovadores no operan en un vacío. Sus creaciones afectan ecosistemas sociales y naturales. Por eso la ética profesional, la rendición de cuentas y las instituciones que evalúan impactos son imprescindibles. No basta con declarar buenas intenciones. Es necesario diseñar marcos que prevengan externalidades graves, incentivar prácticas seguras y priorizar el bien común sobre ganancias inmediatas. Hay además un eje cultural. ¿Cómo narramos el progreso? Los mitos que elegimos repetir modelan nuestras expectativas. Si seguimos contando la versión que culpa a Pandora sin matices, reforzamos visiones que responsabilizan a lo femenino por riesgos que son estructurales. Si en cambio usamos la historia para comprender el entramado de causas, Prometeo y su fuego, Zeus y su castigo, las dinámicas de poder, podemos generar relatos que impulsen solidaridad, regulación y responsabilidad compartida. Regresemos por un momento al interior del jarro. La esperanza. Mantenerla como elemento enigmático nos obliga a no preferir respuestas fáciles. La esperanza puede ser refugio para quienes sufren. Al mismo tiempo, si es una promesa de alivio que nunca llega, puede volverse trampa. En términos prácticos, la esperanza sugiere que no debemos abandonar la búsqueda de soluciones. Ciencia, políticas públicas, cooperación internacional y solidaridad comunitaria son formas de mantener vivas expectativas razonables. Pero la esperanza sola no basta. Necesita de medios concretos para transformarse en bienestar. Esto implica inversión en salud, educación, instituciones robustas, justicia social y mecanismos que permitan a las personas desplegar sus capacidades. También cabe pensar la esperanza desde la perspectiva de la responsabilidad intergeneracional. Mucho de lo que abrimos hoy afectará a generaciones futuras, genes, atmósfera, estructuras sociales. La ética del cuidado presupone que no podemos contentarnos con curas temporales. Debemos plantearnos qué tipo de mundo queremos dejar. Aquí el mito nos recuerda que la caja no solo contiene males, contiene también posibilidades. La forma de gestionar esas posibilidades definirá si la esperanza se torna en hecho o en simple consuelo. La lectura de Pandora como villana es reductiva y peligrosa. Decir que la mujer fue la responsable absoluta de los males del mundo es ignorar la cadena causal. Hubo un conflicto divino, una decisión de retribución y una instrumentalización de la figura femenina. Interpretar el mito con sensibilidad nos permite ver que Pandora puede ser, a la vez, arquetipo de la curiosidad humana y víctima de maniobras de poder. Esa doble condición nos remite a lecturas más complejas. La mujer como símbolo de la apertura al mundo, de la creatividad, pero también como chivo expiatorio en sociedades que necesitan explicar por qué las cosas van mal. Si la narrativa mitológica ha sido usada para legitimar estructuras sociales, nuestra tarea como lectores contemporáneos es reescribir el uso de esos mitos. Podemos extraer de ellos preguntas útiles. ¿Qué sabemos sobre los riesgos de una tecnología antes de aplicarla? ¿Quién participa en esa decisión? ¿Quién se beneficia y quién asume los costos?
Estas preguntas son esenciales cuando pensamos en grandes proyectos tecnológicos, en políticas energéticas o en la regulación de plataformas digitales. El mito, entonces, no es una lección moral acabada, sino una herramienta de reflexión. Nos obliga a confrontar la tensión entre curiosidad y cautela, entre libertad y responsabilidad. En la práctica, algunas políticas concretas pueden ser inspiradas por la lectura de Pandora, marcos de evaluación de riesgos que incluyan consideraciones éticas, retroalimentación social durante las fases tempranas de desarrollo, mecanismos de transparencia y auditoría de algoritmos, tratados internacionales que regulen armas y tecnologías de gran impacto, programas educativos que promuevan alfabetización digital y científica. Nada de esto es garantía de eliminación de daños, pero sí son formas pragmáticas de reconocer que abrir recipientes implica obligaciones. Finalmente, volvamos a la imagen con la que iniciamos. El gesto de abrir la tapa sigue siendo tremendo, no por su dramatismo teatral, sino por lo que expresa. Un punto de no retorno, una bifurcación. El mito de Pandora nos enseña que la curiosidad es inseparable del progreso. No podremos, ni querríamos, contenerla por completo. Pero sí podemos acompañarla con instituciones, normas y valores que orienten su despliegue hacia fines que amplíen la libertad y reduzcan el daño. La caja, el jarro, el recipiente simbólico, nos interpela a una responsabilidad compartida. No solo a mirar con asombro lo que se encuentra dentro, sino a preguntarnos qué queremos que quede dentro y cómo cuidaremos lo que ya hemos dejado salir. El mito no nos da un manual de políticas, ni una condena moral fácil. Nos ofrece, en cambio, una escena que condensa preguntas sobre la agencia humana, sobre la manipulación del poder, sobre la ambigüedad de la esperanza y sobre la necesidad de deliberación. Si Pandora fue el inicio de todos los males, también fue el inicio de la conciencia humana que debe aprender a administrar sus creaciones. En nuestras manos modernas reposan jarras que contienen energías, informaciones y posibilidades transformadoras. Cada una exige que pensemos, con seriedad y cuidado, antes de levantar la tapa. El mito de Pandora, revelando los secretos de todos los males, así lo llamamos, no pretende concluir con una sentencia. Te deja en la intersección de la curiosidad y la cautela, invitándote a mirar con ojos críticos y con compasión histórica. ¿Qué recipientes estamos dispuestos a abrir y cuáles preferimos sostener cerrados hasta que tengamos mejores herramientas para manejarlos? Esa es la pregunta que queda, pesada como una tapa, lista para decidir si la levantamos o si esperamos a construir algo que nos permita enfrentar lo que encontremos. Si quieres seguir explorando cómo los mitos antiguos iluminan los desafíos contemporáneos, acompáñanos en la playlist de la serie y suscríbete para no perder los próximos episodios sobre las historias que siguen dando forma a nuestro presente.